¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de SupplyTech? Tengan todos un excelente día. Hoy estamos con un gran amigo, un logista español, Antonio Iglesias, actual director de operaciones de posgrado de la Universidad de SIC en Madrid. Antonio, ¿qué tal? Después de tiempo, bienvenido a Perú. Siempre es tu segunda casa, sé que te gusta. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va en Perú? De vuelta después de 4 años. La última vez fue justamente antes de la pandemia y en estos 4 años no había venido, con lo cual una gran alegría volver a estar por esta tierra que también me han tratado en los muchos últimos años, en los 14 años que llevo viniendo. ¿Cómo encuentras a Perú en cuanto a logística, infraestructura? Sé que no vienes hace 4 años. ¿Había una mejora? ¿En qué aspecto hemos mejorado en cadena de suministros? Tal vez a nivel profesional, a nivel de infraestructura, a nivel de cómo nos encontramos de movilidad y de conectividad. Hombre, yo por el seguimiento que hago a Perú y fundamentalmente desde mi puesto actualmente de director de operaciones en una escuela de negocios internacional, lo que veo es que se ha incrementado la formación en lo que se refiere a expertos en supply chain. Son muchas promociones. En nuestro caso ya tenemos más de 500 egresados en SIC y ESAN, y eso es un número muy importante de personas. Por otro lado, Perú tiene una situación que yo creo que con las nuevas construcciones portuarias que se están haciendo va a significar también una explosión desde el ámbito logístico, sobre todo desde el ámbito logístico del comercio internacional. Luego, a nivel nacional, controlo menos un poco la situación, pero sí es cierto que las infraestructuras para conectar Lima con el resto de las ciudades sigue siendo uno de los capítulos pendientes que tienen actualmente aquí en Perú, y es algo en lo cual se tiene que avanzar y crecer para conseguir mejores resultados logísticos, porque al final no solamente es el factor relacionado con el comercio electrónico, sino también tiene que crecer el mundo del retail, que va a crecer, y yo creo que va a haber en muy corto espacio de tiempo una explosión en el comercio electrónico, y es necesario prepararse para eso, porque es algo totalmente distinto, que llevará a una distribución urbana de mercancías mucho más potente, y Lima es una ciudad también que tiene que mejorar para poder tener esa explosión de comercio electrónico a nivel de infraestructuras y a nivel tráfico, porque sigue siendo un poquito, aunque estemos en verano, hay mucho carro y sigue siendo un poquito caos, creo, en muchas ocasiones. Tengo entendido que el primer metro en Madrid se construyó en 1920. Han pasado más de 80 años y una envidia sana, ¿no? Los que conocen Madrid y Barcelona tiene una conectividad muy buena, vía férrea, vía metro, vía ahora buses eléctricos, una muy buena interconexión entre la ciudad, los centros logísticos. ¿Qué podríamos hacer para agilizar en Lima? Porque genera un sobrecosto a muchas empresas que buscan la competitividad de manera interna en su cadena de suministros, pero cuando salen fuera de la planta se topan con la realidad de sobrecostos, sobretiempos, inseguridad y una serie de problemas. ¿Qué podríamos hacer? Hay que invertir en infraestructuras, es decir, pero ya no solamente por las cadenas de suministro, yo creo que por el bien de la sociedad. Esto es un factor básico para que la sociedad siga avanzando. No se pueden perder tantas horas en el tráfico, porque al final eso significa pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. Aparte de lo que pueden decir en las empresas, que por supuesto de cara a las cadenas de suministro y a la gestión logística, pues lo que hace es incremento de costes, incremento de tiempos de servicio. Es decir, cuando una de las principales herramientas hoy en día, o una de las principales variables que hay que gestionar es el plazo de entrega, si nosotros cada vez estamos hablando de reducir los plazos de entrega y no somos capaces, consecuencia de los atascos, y no podemos garantizar horarios de llegada, vamos a seguir teniendo problemas. Es decir, esto se tiene que gestionar de otra manera, y para poder gestionar una mejora, sobre todo en la distribución urbana de mercancías, tiene que venir marcado por hacer unas ciudades mucho más ágiles, unas ciudades mucho más llevaderas. Hoy en día las grandes urbes latinoamericanas no son ciudades llevaderas, son ciudades complicadas donde la gente pierde mucho tiempo, y ese tiempo al final es coste de la persona, es mayor cansancio de la persona y pérdida de productividad en procesos operativos, es mayores costes en la distribución urbana de mercancía, es mayores emisiones de CO2, al final todo son costes, y todo es una pérdida también, consecuencia de tanto carro en la carretera, es una pérdida de sostenibilidad.
Y hoy en día, si queremos que esto acabe funcionando bien, tenemos que seguir garantizando la sostenibilidad como una de las grandes herramientas de las cadenas de suministro. Siempre empezábamos los países emergentes como Perú, comercio exterior, productos tradicionales, productos no tradicionales. Enseñar lo que es comercio exterior, luego lo que es logística y ahora cadena de suministros. Ahora hay buenos centros de capacitación en posgrado, en universidades en Perú y en América Latina diversas universidades. Después de la cadena de suministros, ¿qué aconsejas a los jóvenes profesionales en dónde deben especializarse, dónde deben reforzar más el conocimiento para ser competitivos, dado la velocidad que se da? Yo fundamentalmente creo que hay que ir, hay tres grandes líneas, o sea, está la línea de la tecnología, de la transformación digital, que es algo que no podemos obviar y que va a seguir creciendo, pero creo que hay otras dos grandes líneas que para la gente que se dedica a la gestión de la cadena de suministro es importantísimo. Por un lado, todo el tema del dato, el Big Data, todo lo que es saber tratar datos y saber tratar esa información, porque al final en la logística y gestión de la cadena de suministro gestionamos muchos datos, y creo que también la gran diferencia competitiva para muchas empresas, tal vez más a largo plazo, pero que hay que empezar a dar pasos en función de ello, es trabajar en la línea de la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad es una herramienta fundamental. Es decir, tenemos que ser capaces de tener centros logísticos más sostenibles, tenemos que ser capaces de buscar soluciones para el transporte mucho más sostenibles, y todo eso, si no somos capaces de avanzar, y además no solo de avanzar solos, es decir, verdaderamente lograr ese incremento de la sostenibilidad en países donde el porcentaje de pequeñas y medianas empresas es muy elevado, viene consecuencia fundamentalmente del trabajo colaborativo, del trabajo cooperativo entre muchas empresas y de buscar soluciones conjuntas que puedan mejorar en gran medida todo el proceso operativo. No creo que vengan por soluciones independientes de cada una de las diferentes empresas. ¿Cómo ves el tema de contingencias a nivel internacional, a nivel mundial? ¿Qué consejas le darías a los gerentes de supply, sobre todo de Perú, en el tema de contingencias, ¿no? Vemos que todo se mueve de manera rápida. Hoy no sabemos si va a llover, pasado mañana de repente hace demasiado calor, o el tema político, económico, una serie de variables. Hombre, yo creo que a los gerentes de supply primero empieza a pensar en hacer cadenas de suministro sostenibles, o sea, sostenibles y optimizadas. Eso es el primer factor. Y el segundo factor es muy aleatorio. Es decir, si hacemos cadenas de suministro sostenibles, vamos a poder estirar un poco más este factor de tener una producción estable, de tener una capacidad de tirar hacia adelante. Pero ese es un campo donde podemos actuar. Yo creo que hay campos donde no se puede actuar y que son más complicados, como son ya los campos a nivel geoestratégico y a nivel político, donde estamos yendo hacia una situación de grandes extremismos. Es decir, me da igual el extremismo de izquierdas que el extremismo de derechas. Los extremismos lo que nos están llevando es al choque, y eso todo se ve en que cada vez tenemos más conflictos a niveles asiáticos, a niveles ahora mismo Palestina-Israel, pero ya están entrando muchos más actores en el asunto, y eso nos está incidiendo en todos los procesos de transporte marítimo, sobre todo hacia determinadas zonas del mundo. Tenemos también problemas de guerras muy localizadas, tenemos también crecimiento de extremismos políticos en muchos países latinoamericanos. Todo eso es bastante difícil de gestionar por parte del gerente de la supply, es lo que se encuentra. Yo lo que diría es que lo que no podemos es seguir creando, y esto ya es una cuestión, es decir, si nosotros seguimos creando grandes diferencias sociales, que siguen existiendo grandes diferencias sociales, lo que nos vamos a encontrar cada vez más es que los extremos se van a separar y va a haber menos gente en el centro y más gente en los extremos, y cuando la gente está en los extremos vienen los choques, y es malo para todas las situaciones, para todos los ciudadanos de un país. Y ahí poco puede hacer el gerente de supply. El gerente de supply puede actuar en mejorar las condiciones de sus trabajadores en el centro, puede actuar en sostenibilidad, puede actuar en disminuir las emisiones de carbono, puede actuar en mejorar tecnológicamente y digitalmente a sus operarios, puede actuar en la capacitación y la formación, pero lo que no va a poder actuar nunca es en otra serie de variables que son mucho más externas y que nos inciden de una manera muy clara, como son las variables políticas. ¿Cómo es el desarrollo del supply en Europa? ¿Se ha detenido? ¿Sigue siendo competitivo? ¿O hay que innovar?
Yo creo que estamos ya en una situación donde las innovaciones van a ser escasas, es decir, hasta que no encontremos algo que permita desaparecer un paquete aquí y aparecer a 300 kilómetros, yo sigo diciendo que la única alternativa es el factor colaborativo. Y creo que tener cadenas en las cuales disminuyamos actores, es decir, tenemos mucho intermediario en las cadenas. Si es intermediario en la cadena, lo que genera son sobrecostes, es decir, lo que estamos haciendo es incrementar los pasos en el canal, en esa cadena de suministro, y cada uno de los actores de la cadena se queda con su margen, con lo cual estamos llegando en unas situaciones de precios elevadísimos al mercado. ¿Qué ocurre? Que si cambiamos y hacemos cadenas de suministro más cortas y mucho más directas, canales mucho más directos y con unos criterios mucho más abiertos a que todos los canales se gestionen igual, conseguiremos mejores resultados. Pero vuelve a ser lo mismo, es decir, desde el sector primario, como puede ser en Perú, con su sector agrícola, necesitan trabajar de manera colaborativa y llegar a mucha pequeña y mediana empresa y trabajar de manera colaborativa es muy complicado. Es muy complicado de vender, teniendo en cuenta que ahora vuestro gran desarrollo viene muy marcado por el sector agrícola. Es decir, ¿y qué ocurre? Que tenemos muchos intermediarios en esa cadena y cada uno se queda con su pico. Cada uno se queda con su pico y el que al final gana menos es el que verdaderamente en la época del COVID se demostró que es imprescindible, que es el agricultor, que es el distribuidor. Es decir, la cadena de distribución gana más el que solamente tiene contactos, el que no hace nada, el que sé que aquí hay una cosa y aquí se necesita, lo pongo en contacto, yo no hago nada y me llevo el mayor margen. Ese es el problema. Es decir, tenemos que buscar una acción mucho más directa, una acción mucho más colaborativa por parte de productores y por parte de distribuidores. Ahí te pondría los transportistas, es decir, los transportistas siguen siendo en su mayoría autónomos y no son capaces de coordinarse para gestionar muchísimas cosas que les permitirían ganar más dinero. En Europa tenemos un déficit de miles de transportistas, no los tenemos. Y si no hay transportistas, la mercancía no se va a transportar. Es decir, y si les pagamos cada vez menos al agricultor y al transportista, al almacenero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al final nadie va a querer hacer esa tarea. Y si nadie hace esa tarea, el producto que se cultiva, o sea, se va a dejar de cultivar el producto o no va a llegar al mercado. Y ahí todos lo acabaremos sufriendo. Es decir, y el que se ha forrado de pasta, el que está en mitad de la cadena y ha ganado mucho dinero, pues se encontrará lo mismo que el resto, que no habrá alimentos en el mercado. Y al no haber alimentos en el mercado, tampoco le llegarán, que no habrá producto en el mercado y no podrá consumir. Tendrá todo el dinero del mundo, pero no podrá consumir. Entonces, tenemos que trabajar mucho más en esa línea y yo creo que el empresario y el gerente de supply, que aquí el gran porcentaje son de empresas pequeñas y medianas, tiene que buscar más abrir líneas de colaboración con otras empresas, no sé si del mismo sector o similares, para buscar sinergias que permitan optimizar costes y hacer que las cosas funcionen mejor. Coincido mucho contigo, y está pasando en Perú, ¿no? Parece mentira. Lo que pasa en países como Europa, luego de algunos años llega a Perú, ¿no? El agricultor peruano ya no quiere trabajar en el campo en Perú, quiere emigrar a la ciudad y muchas veces la ciudad al extranjero, ¿no? Se van a España, se van a Alemania, a Estados Unidos, a Canadá, a ser de repente agricultores. Y también los transportistas quieren ir a Europa o quieren ir a otro país. Y en algún momento nos vamos a quedar sin productos. Ya Lima es una ciudad cara, los productos, el costo es alto. Es un tema que está abarcando todo el mundo, me parece, este mismo tema. ¿Qué consejo tú le darías a estos jóvenes profesionales que están terminando la universidad, que están terminando su carrera y quieren seguir una maestría con la experiencia que tiene SIC, ¿no? Como una universidad importante en Europa, y tú eres profesor de SAN, ¿no? Yo creo que apuesten por rubros, por líneas de trabajo en las cuales se pueda aportar valor a la sociedad. Es decir, verdaderamente hay muchas cosas que los chavales jóvenes, consecuencia de todo el factor de redes sociales, no se dan cuenta que al final, yo siempre tengo una frase que es que la gestión, el trabajo en logística de cadena de suministro no es sexy. O sea, a nadie se le ocurre con 18 años trabajar en este aspecto. ¿Qué ocurre? Que busquen a donde se pueda añadir valor. No todo el mundo ha nacido para ser gerente general, no todo el mundo ha nacido para ser director, tiktoker o... Aquí tiene que haber de todo y hay rubros, hay zonas de trabajo, hay áreas de trabajo donde hay empleabilidad y donde hay muchas cosas por hacer. Entonces,
tenemos que buscar aportar valor, y el aportar valor hay que hacerlo en aquellas zonas donde verdaderamente se aporta. En TikTok hay un momento donde la gente, yo creo que acabará desapareciendo el móvil porque nos está volviendo a todos tontos, es decir, nos quita la mayor parte de nuestro tiempo. Bueno, ¿algún consejo final que quieras dar para los amigos de Perú que te escuchan? Fundamentalmente que sigamos trabajando en mejorar las cadenas de suministro, que al final es, en un mundo globalizado es imprescindible que todos tengamos ese contacto a nivel mundial y que seamos capaces de hacer que esto cada vez sea mucho más sostenible, sea mucho más verde y sea mucho más circular. Gracias, amigos de SupplyTech. Gracias, Antonio. Otra vez bienvenido a Perú. Espero que siempre vengas a este país que te quiere mucho. Tienes muchos amigos aquí en Perú. Y si no, visitarte en España, en SIC, en la universidad. Y un fuerte abrazo, colega, amigo. Gusto de verte y que Dios te bendiga siempre. Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos hasta pronto.